hemos invitado a un especialista en el área, al economista, en este caso Federico Celada, quien es parte de una organización no gubernamental denominada Flora Tristán. Quiero comenzar por el principio, aunque sea redundante. Licenciado, bienvenido, qué gusto recibirlo en esta oportunidad. Cuénteme un poquito, por favor, a qué se dedica la ONG a la que usted hoy representa. Gracias por la entrevista, buenas noches Walter, y encantado de estar en tu espacio. Bueno, la ONG Flora Tristán se dedica a los temas y hace investigación sobre seguridad social en Bolivia. Estamos trabajando ya algunos años, el fundador es, lamentablemente falleció hace poco, Gustavo Rodríguez, y estoy ahora continuando sus pasos, viendo que este tema se profundice, se analice debidamente, porque incumbe a mucha gente, a todos los que somos y vamos a dejar de ser trabajadores en algún momento. Entendamos la seguridad social como un beneficio de los trabajadores en este caso. Así es uno de los beneficios. Hay un beneficio que se llama de corto plazo, que es estos temas de salud, que es las atenciones médicas básicamente, y un tema de largo plazo, que es el tema de la jubilación y las pensiones al respecto. La seguridad social como tal, ¿cómo uno se hace acreedor a ella? Siendo un miembro activo de la economía nacional, miembro activo de la economía formal nacional, ¿cómo es esta situación? Bien, en los dos casos, pero hablemos de la seguridad social de largo plazo, ¿Ya? Igual el trabajador independiente, el denominado informal o cuenta propia, puede incorporarse haciendo cotizaciones, ¿Ya? por lo menos la referencia del salario mínimo nacional, y accede a acumular un dinero que luego le permite, luego de 120 cotizaciones como mínimo, acceder también a la jubilación. Entonces no es exclusivo para los trabajadores dependientes o asalariados. Esto le preguntaba por la cantidad de personas que tienen ingresos denominados informales o actividades económicas informales en el país, que es el grueso en realidad. Así es, Walter, lamentablemente este país se ha informalizado, ha crecido demasiado en el tema de la informalidad, y eso implica una precariedad en términos justamente de lo que es las vacaciones, los seguros médicos y también en el futuro lo que es la jubilación. Si uno no aporta a un sistema, prácticamente no tiene jubilación y debería trabajar hasta morir. Entonces estas son condiciones extremas que no debería pasar en ningún país civilizado, en un país moderno, porque al final empieza el cuerpo a desgastarse, vamos a tener más dificultades al caminar, al hacer una serie de cosas, la vista, etc. Y deberíamos tener una vejez digna, que esto es fundamental para todo ser humano. Entonces el tema de la jubilación está siendo compensado de alguna manera, de manera muy limitada, con el tema del bono dignidad, que es parte del sistema integral de pensiones, que es esta parte que le llaman no contributivo. El Estado, a través de otros medios, aporta, pero son montos realmente exiguos que no alcanzan para una subsistencia digna. Habiendo hecho todo este preámbulo, licenciado, sobre este tema, que sin duda, ya les decía, en este día particular del abuelito, muchos abuelitos se deben justamente a estos beneficios de la seguridad social de largo plazo, como usted lo manifestaba. Sin embargo, han habido movimientos en el último tiempo que por ahí los han dejado desencajados de lo habitual hasta hace algún momento. Así es, tenemos alguna proyección, si la podemos mostrar. Teníamos la ley 065 y algunas modificaciones. Este monto, por ejemplo, después de 10 años de aporte, está establecido en 640 bolivianos de monto para la pensión. Es un monto muy limitado. Sí. Y bueno, va subiendo. Por ejemplo, a los 15 años alcanza 920 bolivianos, no alcanza ni los 1000 bolivianos. Este tema se está discutiendo en el Parlamento. El gobierno ha enviado un nuevo proyecto y sube de 640, de acuerdo a la ley y su modificación, a 720, es decir, no es una subida significativa. Ahí tenemos 640, entonces teníamos en la ley 065 y la modificación de la ley que se dio en 2017. Y de ahí sube, después de muchísimos años, estamos hablando por ejemplo de 25 años, te cancelan 1.306 como mínimo, con aporte solidario, que se llama, ¿no? Que es un fondo que se ha ido incorporando. Ahí tenemos los aportes del fondo solidario, cómo se financia.
y el gobierno ahora está planteando un incremento para esto. Y si pasamos a la siguiente, vamos a ver ya el proyecto, digamos, con los montos que te estoy comentando exactamente. Estamos hablando de que estamos subiendo a 720 después de 10 años de aporte, después de 15 tenemos 1078, ya, y bueno, vamos a subir 35 años de aporte, podemos llegar a un límite máximo de 5.200 bolivianos, 35 años de aporte continuos, ¿no? Que no quiere decir que si algún mes o algún año no hemos podido aportar, eso no cuenta. Aquí tienen que ser aportes mes a mes, por si acaso. Entonces, es una situación extrema. Casi nadie en Bolivia va a llegar porque la mayoría de las personas tienen retiros, cambios, hay un momento en que no se aporta, etc. Entonces, estaremos hablando de unos 20, 25 años de aporte de la mayoría, y algunas personas del sector informal, etcétera, han ido aportando, apuntando a sus 10 años, que serían 720 bolivianos actualmente, si es que se aprueba este proyecto de ley. En resumen, lo que quiero decir es que los montos son demasiado bajos. Exacto. Fuera de la cuantificación, en este caso, la cualificación, lo cualitativo es lo que preocupa a la ONG que usted preside. Definitivamente, es decir, los trabajadores estamos avanzando cantidades muy grandes de dinero. Estamos hablando de cerca de 24.000 millones de dólares. Primer problema, en el tema del financiamiento, nuestro dinero lo están manteniendo en boliviano corriente. Si o sea, mínimo, aunque sea 2% de inflación, cada año estamos perdiendo 2.000, 3.000 bolivianos de nuestros ahorros. O sea, por año se nos está devaluando nuestro. Y si eso se agrava, por ejemplo, el dólar que está tendiendo a cambiar, puede modificar dramáticamente nuestra situación, es decir, salir con un monto todavía más pequeño. Segundo, el tema de que los cálculos que se hacen para esta jubilación son demasiado extensos. Se estima que vamos a vivir hasta 110 años y 11 meses. Ese es el cálculo. Entonces, de manera previsional, ellos tienen que calcular así no pasa eso. Claro, ahí te incluyen hijos, etc., pero para personas 65, 70 años, no hay hijos menores. Entonces, casi es un exceso, un abuso, que te hacen guardar dinero que después no lo empleas y no lo vas a utilizar para la satisfacción mínima de necesidades. Por supuesto. Entonces, ahí tenemos problemas serios. Y finalmente, el tema del manejo de los fondos, es decir, nos pagan tan poquito, pero el sistema financiero está muy fortalecido, claro, con todos los aportantes que mes a mes se ven obligados a aportar entre 400, 600, 1.000, 1.500 bolivianos, ¿no? Entonces depende del salario, por supuesto, pero esos montos van ingresando y tienen tasas de rentabilidad, de interés muy bajas. Entonces nuestro dinero no está creciendo, prácticamente está devaluándose. Entonces por eso es que al final del ejercicio salimos con montos tan reducidos, y por eso es que tenemos que cambiar los fundamentos de esta ley, hacer un proyecto financiero serio y buscar un proyecto razonable de sustentabilidad, hablemos de 2.000 bolivianos para los 15 años y por lo menos unos 10.000, 12.000 bolivianos para 35 años, que casi nadie, como digo, va a llegar. Entonces esos serían montos razonables. Por el momento a todos nos están igualando en una situación de pobreza y precariedad. En este caso he quedado preocupado porque yo voy a salir del papel de entrevistador y voy a ser una persona que está trabajando justamente por una seguridad social a largo plazo, ¿no? Como todos los que nos están viendo, están viviendo o van a vivir en todo caso. Las proyecciones ya me dejaban preocupado, pero lo que usted me manifiesta con respecto a esta bolivianización que se utiliza, que hace que la inflación vaya afectando justamente esto, es un tema también por demás preocupante. ¿Qué se debería hacer? ¿A qué moneda se debería recurrir? ¿Cómo se debería invertir este dinero por ahí para que no se vea cada vez más pequeñito, sino cada vez más fortalecido en todo caso? Definitivamente nosotros tenemos que, como trabajadores, más allá de que si somos de la banca, de la comunicación, etcétera, debería mantenerse en unidades de fomento a la vivienda, es decir, con mantenimiento de valor.
Esto es fundamental porque al final ahorras y lo mínimo que puedes exigir es que te devuelvan el monto ahorrado, no te devuelvan un monto más pequeñito que, Claro. bueno, al final no te sirve para comprar cosas en el futuro. Entonces, esta es una demanda fundamental que debemos hacer todos los trabajadores y que el gobierno debe entender que no estamos regalando nuestro dinero al sistema financiero, sino que estamos ahorrando para cuando ya no tengamos una actividad económica sostenida o no podamos ya a realizar actividades. Entonces, definitivamente hay que cambiar las reglas del juego, eso es lo que estamos planteando. Estos datos son exclusivamente del gobierno, todo esto, y necesitamos crecer, necesitamos realmente darle dignidad al futuro que tienen los trabajadores, si es posible hacerlo, si es que replanteamos las reglas del juego, que hasta el momento no son beneficiosas para los trabajadores, sino más para el gobierno que usa estos dineros porque casi no tienen intereses, y también para el sistema financiero. Los que no nos beneficiamos somos todos los trabajadores que mes a mes estamos obligados a aportar. Somos los agentes activos de la economía, se podría decir. Economía que el gobierno muchas veces se ensalza, ¿no? Y dice una economía con un modelo social, productivo, comunitario y demás. Parte de este modelo social, productivo, comunitario son los que a futuro van a ser estos habientes de la seguridad social de largo plazo. ¿Cómo estamos a nivel internacional, contrastando con los vecinos de cerquita en esta materia, por ejemplo? No, hay diferencias sustanciales en Argentina, por ejemplo, donde la seguridad social se considera adecuada, pero la economía en general está muy decaída. Está el otro extremo, que es Chile, que es uno de los 4 países que conserva todavía la capitalización individual que teníamos hasta antes de la ley 065, o sea, no tienen fondo solidario, y eso hace que su renta venga por otro lado, que es la renta no contributiva, el caso más o menos como la renta dignidad que tenemos acá, y aumenta un monto muy pequeño. Apenas son 4 países en el mundo, es Chile, México, está Nueva Zelanda y otro país, bueno, que se ha mantenido en ese proyecto que fracasó para todos. Es decir, ese es el proyecto que te obliga a ahorrar, pero al momento de cobrar ya no tienes nada. Entonces, por eso en Bolivia se ha incorporado esto del Fondo Solidario, que estás, digamos, mejorando, pero reitero, hacia abajo, hacia la pobreza, no hacia arriba como debería corresponder. Entonces necesitamos replantear esta estructura y decirle al gobierno que requerimos nuevas reglas de juego favorables a todos los trabajadores y que nos planteen un proyecto de vida mucho más adecuado. Tenemos los recursos, la gente está dispuesta a aportar y por supuesto lo haría más si es que los montos de jubilación no fueran tan limitados. Entonces, gran parte del sector informal, cuenta por pista, podría acceder al sistema si es que encuentra un horizonte, por supuesto, más digno en sus rentas. En esta parte final de lo que usted decía, es justamente por ello que el trabajador informal, aquel que lo hace voluntariamente, rehúye a esta situación de acceder a una seguridad social de largo plazo y trata de tener inversiones, trata de ahorrar por su cuenta. Definitivamente, aunque el mundo informal es eso, ¿no? Muy altas y bajas, y preocupa mucho. Yo soy docente universitario y preocupa mucho la juventud porque obviamente le están rehuyendo a aportar por estas razones, pero no están construyendo futuro, porque cualquier sistema que sea requiere aportes, como te digo, 120, 240 aportes, y eso entonces están perdiendo futuro. Debemos unirnos todos, debemos organizar y plantear un tema técnico, lo estamos haciendo con la universidad, para sostener un proyecto y enfrentar, digamos, al proyecto del gobierno, un proyecto mucho más racional, sostenible por supuesto, pero que apunte a los beneficios de los trabajadores y no solo, como te decía, al gobierno y a la banca. Usted me ha mencionado la cátedra que usted brinda justamente. Ahí ve jóvenes economistas en formación. ¿Cómo pueden apreciar este futuro que tienen los más jóvenes? Yo tengo 33 años al momento y ya me veo preocupado por la situación de lo que podría ser mi renta. Parece que fuera mucho tiempo por delante, pero el tiempo vuela, como se diría, ¿no? Definitivamente, ya cuando, por ejemplo, la edad tuya ya es empezarse a preocupar. Menos de 30 años, los jóvenes piensan que jamás van a volverse viejos, jamás van a jubilarse, o lo ven tan lejano que parece ya de otro planeta. No es así.
deberíamos tener una visión de empezar a aportar desde los 27, 28 años razonablemente para que nuestra jubilación sea, digamos, adecuada, correcta. Entonces, tenemos ahí problemas serios de conocimiento, de conciencia de lo que es digamos, la previsión jubilatoria y el gobierno no está ayudando en el sentido que te digo que una política más bien de atracción, de consenso. Ha impuesto algunos regímenes, por ejemplo, a los consultores, ya les está obligando a aportar a las AFPs, por tanto, la bolsa esas de los 24.000 millones va a crecer, pero no así los beneficios para los trabajadores. Entonces, tenemos que cambiar la lógica, tenemos que hacer que sea una lógica más bien protectora y defensora de los derechos y dignidad de los trabajadores en conjunto, desde el más básico hasta los más calificados. A partir de este análisis que usted nos ha brindado, la ONG Flora Tristán tiene alguna participación activa en una propuesta de modificación justamente a favor de los que estén, en este caso de la seguridad social a largo plazo. Así es, estamos conformando parte de la comisión del comité de la Confederación Universitaria de Docentes y ahí estamos tratando de plantear algunos elementos fundamentales, lo hemos mencionado ahí, por ejemplo, el cambio a UFB, sí, mantenimiento de valor, mejorar la rentabilidad, es decir, que el gobierno garantice rentabilidades arriba del 6% real. Y el tema de cómo manejar estos fondos. Tenemos que lograr que esos fondos sean bien manejados, bien invertidos, etcétera, y que les reditúen al trabajador. Además de hacer un soporte adicional para el Fondo Solidario que nos permita, como te decía, subir por encima de los 5.000, por lo menos a 9.000, 12.000 bolivianos. Este tema hay que trabajarlo muy bien con el gobierno porque estamos hablando de un límite de 35 años de aporte, es decir, que es algo que muy pocos trabajadores van a llegar. Exacto, que por lo menos los que aportan 20, 25 años les reciban 4, 5.000, 6.000 bolivianos sería un elemento que ahora está en 2.000 bolivianos, 2.000 a 3.000 pesos, ¿no? Entonces de 2.000 a 3.000 subir a por lo menos el doble. Entonces tenemos que ver cómo se puede lograr esto. Teníamos un sistema anterior que era el de reparto y se pagaba antes lo que ganabas tu último año, incluso algunos ganaban 10.000, 12.000 bolivianos y con eso se jubilaban y era, ahora en cambio el que gana 12.000 bolivianos, que ya es un sueldo importante, digamos, se jubila con 3.000, 2.800 bolivianos, es decir, la situación ha cambiado dramáticamente para el trabajador. Y si hablamos de la calidad de vida, en este caso, una reflexión que me hacía alguno de mis abuelos, en este caso, era la vejez es la época de la vida más larga y más dolorosa en muchos casos, porque llegan las afecciones, ahí llegan los famosos achaques de la edad, y eso es lo que justamente se tiene que velar, una calidad de vida en ese último plazo de vida, como se diría. Definitivamente, porque los abuelos muchas veces no quisiéramos, pero son abandonados, quedan ya como una carga social para los propios hijos, y ya empiezan a haber situaciones de todo tipo de discriminación, hasta maltrato, porque precisamente ellos no generan recursos o sus recursos son tan pequeños que en realidad los otros miembros de la familia tienen que aportar. Eso puede darse de buenas y generalmente de mala manera. Entonces tenemos una dificultad real social que debemos enfrentarla. Y claro, cuando somos ancianos, hasta el minibús no nos acepta o el micro porque tenemos que subir muy lento, entonces tenemos que tomar taxi, los medicamentos se crecen y cada vez hay que tomar más medicamentos, etc. Es decir, una serie de cosas que perjudican y que tenemos que verlas como sociedad. No tenemos que llegar a eso para decir ahora cambiaremos, ya es demasiado tarde. Ahora los jóvenes, todos tenemos que ponernos la mano al pecho y decir, a ver, trabajaremos porque todos vamos a llegar a ser ancianos y merecemos una vida digna, ¿no? Licenciado, me deja preocupado, tengo que decirle, y deberíamos estar preocupados todos, porque la seguridad social es un tema de todos en realidad, muy jóvenes, de edad media y las personas que están a punto de jubilarse. Permíteme que te lo diga de esta manera, me alegra preocuparte porque la inconsciencia es lo que más nos afecta, es decir, las cosas están pasando y la gente está tranquila. Necesitamos que la gente se preocupe, que se interese porque estamos hablando del futuro de todos. Entonces, te agradezco tu preocupación y espero que sea la preocupación de toda nuestra audiencia porque realmente tenemos que poner a pensar y a ver cómo salimos de esta situación tan crítica. ¿Qué le habrá generado usted en casa? A ver, póngase a reflexionar con esos datos que nos ha brindado el licenciado Federico Celada, quien es economista y
preside la organización no gubernamental Flora Tristán.